Aburrido 262, un aburrido que se graba a las 10:26 en Karaquistán y se transmite por Twitch. Usted lo está escuchando por Spotify, por cualquiera de las aplicaciones, Google Podcast, que se va a transformar en YouTube Music si ya no lo hizo, cualquiera de las que usted utilice, y por supuesto también en YouTube. Esto soy yo, un comediante venezolano que en pandemia empezó a hablar en serio los lunes y bueno, nada, pues ahora la gente se ha adherido a esto a través del Patreon para escuchar 2 horas en las cuales los pongo al día con las noticias, pero además les recomiendo los artículos. Por eso se llama aburrido. Alguien que recomiende en un dispositivo que está diseñado para retener tu atención 15 segundos, alguien que esté recomendando la lectura, evidentemente tiene una vocación por el aburrimiento. Pero bueno, vamos a decir un anuncio importante para febrero. Vamos a hacer una prueba. ¿Quiénes no tienen para pagar el Patreon, para escuchar el aburrido particularmente? Porque Que se vayan todos, que es mi otro podcast, es un podcast de entretenimiento, que también está incluido en el Patreon. Pero quienes quieran escuchar el aburrido completo y no tengan cómo hacerlo, si me escriben a que se vayan todos radio@gmail.com, yo armo una lista de gente a la cual enviarle el aburrido completo, pero explíquenme por qué no lo pueden pagar. Eso es todo lo que quería decir. Es un experimento que puede tener mucho éxito, le puede ir muy mal. Vamos a ver qué tal nos va en ese caso. Y es el momento de arrancar con la primera noticia. La primera noticia nos viene de la gente de Wired y es sobre una aplicación de citas, un app para citas que son sumamente populares. Uno dice, bueno, ya no puede salir un app para citas distinta. Ya salió la del app para citas de los 1000 millonarios, el app para citas de los que tienen perros, el app para citas de los Amish, a parasitas de judíos, por supuesto, homosexuales, de comunidad, etcétera. Está Grindr, Tinder, Bumble, en la que habla primero la mujer. Bueno, aquí no habla primero la mujer. Aquí hablan primero entre ellos 2 chatbots que están entrenados para fingir que son tú. Y cuando digo fingir es porque tiene que adquirir todas tus cualidades y luego va a chatear con el otro chatbot de la otra persona que también ha sido entrenado para fungir como ella. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver primero cómo funciona y después les digo por qué. Volar es una aplicación en la cual la gente crea perfiles mandando mensajes con un chatbot en vez de llenando un perfil. Responden preguntas sobre lo que hacen para trabajar, lo que hacen para divertirse, qué están buscando en su pareja, las preferencias de edad, de género, de cualidades personales. Y la app entonces crea un chatbot que trata de imitarte, no solamente en tus intereses, pero también en tu estilo conversacional. Lo divertido es que el estilo conversacional de uno en su primera cita era un ser rarísimo que uno no conocía hasta que tenía la primera cita. Uno era poseído. Uno iba a la primera cita y entonces era aquí que, hola, ¿cómo estás? Y yo, ¿quién coño está hablando? ¿Por qué yo estoy hablando así? Entonces me imagino que debes tratar de entrenarlo para que sea lo más parecido a ti posible, porque la otra persona, en función de ese chatbot, va a tener que tomar una decisión, o en función de la transcripción del chat va a decir, yo me tripearía estar con una persona con la que yo hubiera conversado así. Estoy tratando de mantener la cordura, estoy tratando de mantener la cordura en esto. Pero bueno, el caso es que usted llena todo eso y luego este chatbot tiene unas primeras citas virtuales, pero doblemente virtuales, porque no solamente tú no estás allí, sino que estás digital, sino que el tú digital que está allí ni siquiera eres tú respondiendo, sino es el chatbot que tú entrenaste. O sea, doble virtualidad, porque con una no era suficiente. No sé si me están siguiendo, pero voy a tratar de calmarme, vamos a ver. Entonces va a una cita virtual y pues me imagino que echará un chiste de entrada, dará alguna excusa porque llega tarde. Me imagino, ese chat uno lo debería entrenar para decir, sabes que llega tarde. Hay que prepararla para eso. Hay que prepararla para el hecho de que yo voy a estar llegando tarde. Eso tiene que ocurrir. Pero bueno, el caso es que entonces la gente puede ver las conversaciones iniciales, que son más o menos de 10 mensajes, junto con las fotos de las personas y decide si hay suficiente química potencial. ¿Qué química va a haber si no has hablado con nadie? Para mandar un primer mensaje. Esto salió en diciembre en Austin y está disponible en los Estados Unidos
en la web o en el iPhone. Una encuesta del 2022, ¿por qué estamos haciendo esto? Encontró que casi el 80% de la gente en distintos grupos de edad, vamos a utilizar el término para que la gente, distintos grupos etarios, en distintos grupos de edad, reportaron que se sentían quemados o emocionalmente fatigados cuando utilizaban las citas, las apps de citas. ¿Tú sabes qué era fatigante? Fatigante era tener que averiguar quién era esa persona, de quién era amigo, en qué colegio estudiaba. Luego hablar con tu hermana, tu hermano, tu primo, tu amigo, quién conocemos en ese colegio que nos pueda dar datos de la persona. Luego entonces cuadrar a ver si esa persona iba a estar en la verbena, gaita, juego de pelota, de fútbol, etcétera, intercolegial de esa gente. O si iba a estar, si es amiga de tal, iba a estar en tal fiesta a la que yo puedo ir. Colearme en esa fiesta si estabas realmente interesado. Eso era fatigante. Que te guste a alguien y poder abrir un Facebook y ver allí todo lo que esa persona, dónde ha estado, con quién ha estado, quiénes son tus amigos en común. Eso no es fatigante. No, pero yo necesito que haya alguien que vaya por mí, porque gracias a Dios no hemos inventado todavía los robots perfectos, porque ya habría la aplicación que manda un robot con tu personalidad por ti. Los robots son felices, luego que ustedes dos se encuentran, se odian a los coñazos. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad de la presencia física, claro que es fatigante. Pero bueno, también es que están buscando y buscando y buscando. Tengo que encontrar. El caso es que Volar fue desarrollado por Ben Chan, que trabajó como director de productos en My AI Chatbot en Snap. Y él conoció a su prometida en Hinge y se llama a sí mismo un creyente de las apps de citas, pero quiere que sean más eficientes. ¿Qué más eficiencia quieren? ¿Qué más eficiencia quieren en las apps de citas? Vamos a inventar un chatbot que lleve tu personalidad, se encuentre con el chatbot que lleva la personalidad de ella, a ver cómo sería la primera cita y que yo pueda revisar el guión primero. Y luego, por supuesto, también habrá que te capturará la cámara la otra, van a una cita virtual tus dos chatbots, pero en los Sims o en una plataforma de imágenes, y luego tú puedes ver el video, porque tú quieres tener toda la seguridad. La vida es muy jodida, me perdonan la expresión. Uno no sabe lo que va a pasar. Y sobre todo, uno no sabe cómo se va a comportar hormonal, racional, psicológica, afectivamente, frente a una persona en un entorno X que uno no controla, por más que uno trata de controlar. Por más que tratemos que sea el lugar donde yo siempre voy, que me conocen, que yo sé que no voy a llevarme una sorpresa con la música, con el entorno, con el menú, con lo que... Siempre hay un factor que te vuelve loco. O sea, bueno, vamos a hacer unos chatbots que tengan cuerpo y que se desnuden y hagan el amor para ver si hay química. ¿Qué química va a haber si tú no estás allí? Esta es nueva, esta es la química virtual. Tenemos química virtual, pero no tenemos química personal. Bueno, perfecto. Wire probó esta aplicación y después de hacer el primer chat respondiendo preguntas claves como la edad, el trabajo, los hobbies, la persona de chatbot que fue creada fue a trabajar en 2 conversaciones con las cuales había posible match el primer día. Una de las conversaciones comenzó con el chatbot diciendo: si tú tienes alguna mascota y accidentalmente lanzara una ojiva nuclear, ¿cómo lo habrían hecho? Bueno, pero ¿con quién era la cita? Con Putin. El caso es que Wired no había alimentado al chatbot sobre armas nucleares o misiles durante su entrenamiento, y aunque Chang dice que hay pues algunas medidas de seguridad para que la app no se vaya a temas inapropiados, pero si temas inapropiados es el lugar donde uno se conoce con la gente. Uno cree que va bien con una persona y en la tercera cita sale: ah, tú eres ateo. ¿Ah? ¿Cómo que ateo? Ah, a ti te gusta Michael Jackson. Ah, a ti te gusta Green Day. Ah, tú eres vegana. Ah, tú eres vegana. Eso surge como que temas inapropiados. Tú eres de derecha, tú eres de izquierda, tiene que ser la primera pregunta. ¿Qué tipo de gente de derecha eres? ¿Eres la gente de derecha que puede salir con una de izquierda y viceversa? Bueno, entonces ya estamos, vámonos, que se va a enfriar la chaguarma.
el shawarma. Bueno, el caso es que el hablar de armas nucleares, pues no sé cuáles son los seguros que tiene. Volar no entrena con conversaciones reales que tengan lugar en la aplicación porque están encriptadas para la privacidad. Así que solamente conoce lo que tú le alimentas directamente. Mientras esta tecnología esté cada vez más disponible de la inteligencia artificial, pues cada vez van a salir más aplicaciones que ayudan a las personas a lidiar con las respuestas que pueden recibir en las apps tradicionales. Por ejemplo, YouMove.ai te sugiere cosas potenciales cuando le das un tema. Cosas potenciales quiere decir cuando le das un tema o cuando le das un perfil. O sea, básicamente es el pana que sí la llevaba. El pana que te decía, brother, háblale del suéter. Tiene un suéter como 16,000 colores que nadie tiene en Caracas. Háblale del suéter. Háblale de los zarcillos. Felicítale los zapatos. Da a entender que eres un tipo que se fija en los zapatos. Pero yo no me fijo en los zapatos. Bueno, entonces nadie te va a parar bola en la vida. Tienes que fijar en los zapatos. Por cierto, yo me fijaba demasiado en los zapatos. Yo todavía recuerdo unos zapatos plateados que llevó Ingrid a una de nuestras primeras citas antes de que termináramos, antes que pasaran como 10 años, 15 años y volviéramos a unirnos. Y eran plateados. Y yo en mi cabeza decía, yo no salgo con jevas que utilicen zapatos plateados. Bueno, entonces ocurrió eso allí. El chatbot no hubiera preguntado eso. Termina el artículo de Wire diciendo que hay otra aplicación que se llama Risk, que te da respuestas que pueden ayudar a las personas a manejar los encuentros incómodos del principio. Mira, tú sabes que te ayuda a manejar los encuentros incómodos del principio de una relación, de una cita, de lo que sea. Haber tenido varias citas y haber visto a compañeritos de clase y haber podido hablar de cosas complicadas con compañeros de clase. Haber vivido chalequeo, haber vivido, esto no se le debe decir a una niña, esto no se le debe decir a un niño. Entonces, yo no sé si es que esta gente salió de unos tubos de ensayo que necesitan que una parapersona digital tenga el primer encuentro con la otra parapersona digital, con el otro títere digital, a ver qué tal les va. Porque más bien no se encuentran en un teatrino y cada uno de ustedes agarra un títere y hacen su mímica de su cita y luego, no, yo aquí ya no perdono. ¿Por qué? Porque de esto se trata el drama de la convivencia. Hay que tener roce, hay que tener fricción. Y estamos empeñados en eliminar la fricción por todos los medios. Ojo, las reglas de el que fuera uno de los grandes autores sobre buenas maneras y modales, de Carreño, eran unas reglas pensadas precisamente en función de eso. Es decir, cómo reducimos la fricción del encuentro social. Una de las razones por las cuales no pones los codos en la mesa es para que no ocupes espacio de los demás. Vamos a aprender que existe una cosa llamada el espacio personal. En la cena no vamos a hablar ni de enfermedades, ni de dinero, ni de política. ¿Por qué lo haces? Bueno, lo haces vamos a entrar primero en conversaciones ligeras. ¿Con quién decides estar? Con quien terminas teniendo conversaciones complejas que no vas a tener en la primera cita o en la primera cena. Aquí me ponen por Twitch. Yo conocí a mi esposa por OkCupid en 2015. Esa app sí funciona, pero tuvimos citas en persona y ahí fue que nos dimos cuenta de las químicas. Eso de citas entre avatares me parece tan raro, pero no le va a parecer raro a toda una generación que creció jugando los Sims. E inclusive toda una generación que ha crecido sin saber para qué sirve el icono de telefonito que está en WhatsApp y luego se dan cuenta, yo puedo llamar. ¿Qué avance tecnológico? No es ningún avance tecnológico. Es lo que había antes de WhatsApp. Pero no queremos llamar porque cuando el otro nos interpela tenemos que responderle en el momento. Mientras que la aplicación de mensajería te permite, vamos a echar para atrás un momentico, vamos allá, espérate, no le respondas esto, no. Ahí traes todo un team de amigos. ¿Qué le pongo? ¿Qué le digo? ¿Qué tal? Claro, aquí en el Twitch hay gente que va más atrás. Yo conocí a mi esposa por Messenger, o Rafael, imagínate tú. El caso es que esta es toda una generación que ha crecido
tratando de eliminar la fricción del encuentro personal. Y yo no sé si estoy de nuevo cayendo en la gran prédica, pero si hay algo que los papás vamos a tener que hacer es insistir en la fricción del encuentro personal de nuestros hijos con otras personas. Por eso voleibol, por eso campamento, por eso vaya usted y pídale al Señor que le traiga la servilleta. Vaya usted, vaya usted, vaya usted. Hable con. Porque no considero que esto sea un avance. Bueno, Briseño, pero es que tú no estás viviendo el drama de las citas, Briseño. El drama de esas primeras citas donde uno tiene que resolver. Mira, hermano, ustedes tienen tanta información disponible que cállate la boca. Vuelvo a lo mismo. Tienes tanto con qué construir un perfil de la otra persona, con qué no cometer los errores que toda una generación cometió. Y tranquilos, generación Z y millennials, que los voy a defender ahorita. Relájense, ¿ok? Pero hay un encanto inclusive en el susto de voy a ver a la persona, la voy a llamar, me va a atender el papá, me va a atender la mamá. Que había un teléfono fijo, pero inclusive por celular, me va a atender ella. ¿Qué es lo primero que voy a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? Inclusive, mientras más torpe eras, en muchos casos, la otra persona se daba cuenta, verga, yo le tengo que importar muchísimo a este loco, porque está nervioso como si estuviera defendiendo la tesis. Pero queremos eliminar toda la fricción del mundo. No se puede eliminar la fricción. Quizás porque yo trabajo en una profesión que vive del encanto de la fricción, que es la comedia en vivo. Donde tú no puedes decirle al público que denme un segundo para pensar en un remate para esto y contacto a mi ChatGPT que me va a dar 5 opciones para responder ante el hecho de que tú gritaste ¡ese pelo, Briseño! Entonces, déjame ver, la primera opción es me lo alborotó tu mamá anoche. 2, así quedé después del juego de la Guaira. 3, vamos a evaluar. No, tengo que saltarle uno, me lo dejó así tu mamá anoche. Entienden que quizás sí, yo tengo un sesgo por mi generación y por mi oficio. Pero una vez que el chatbot ha tenido todo eso, ok, se reduce toda la fricción inicial. Estás quitándole el encanto a la primera cita. O es que tú estás saliendo con gente como una entrevista de trabajo. Y entonces estás agotado de tener que evaluar a tanta gente. No sé, quizás yo estoy loco. Y en el menú, si no sabes cómo arrancar una conversación en una app de citas y del otro lado tampoco, dejen que los chatbots conversen hasta que sean ellos los que se gusten. La generación Z y los millennials tienen toda la razón del mundo de no querer hacer nada. Y yo nunca pensé que les iba a dar la razón. La moda no es coquette ni all money. Lo que es tendencia es el pánico de extinción. Y no precisamente del panda, mi amor. Rusia se prepara para la guerra larga. La polémica por el cartel de la Semana Santa de Sevilla nos dice que el pecado está en el corazón y no precisamente en el Sagrado Corazón. Francia cede, pero los tractores seguirán protestando. Ok, que usen el baño por el género que se identifiquen, pero ¿cuántas veces y con cuántas cámaras en la mano? El país de España despide a uno de los pensadores más lúcidos y activos de España, dándonos a entender de qué se trata el país de España. Israel ataca también reputaciones y al parecer una de ellas es la de las Naciones Unidas. Hong Kong finalmente reconoce que la desarrolladora más grande de China no tiene fondos y como si no tuviera problemas multilaterales, África sufre otro golpe. La tortura no es cultura, nos dicen en México. Crónica de un paro anunciado en Argentina. Peso Pluma no será censurado en Viña del Mar. Pero ¿por qué siquiera es eso una pregunta o una noticia? La policía ya no puede pedirte la grabación de tu puerta. Y en el extra... Nos toca Venezuela. ¿Por qué odiamos a ciertas figuras en Twitter, etcétera, cuando todo lo que querían era hacernos reír? Nostalgia con arrechera. Esto es... Aburrido. La generación Z
nos dice una noticia de Yahoo Finance que está citando en realidad un artículo de Brianna Rosa Royal, que creo que está en Bloomberg. Están siendo cuestionados en su ética laboral. Han salido muchísimos videos de artistas, de gerentes diciendo, esta gente es un peo para que trabajen. Yo confieso que he sido parte de esa movida. Sin embargo, cada vez los entiendo más. ¿Por qué los entiendo más? Bueno, la respuesta la da ya una persona a un video diciendo, los boomers no saben lo que es trabajar 40 y más horas a la semana y no poder comprar una casa. El comediante Rick Mercer, de 54 años, fue el último en unirse a Whoopi Goldberg, a Jodie Foster, que se han quejado en distintas entrevistas sobre la actitud de la generación Z con el trabajo, y ha sido un hombre de 27 años, Robbie Scott, quien ha salido a responderles, diciéndoles que no saben lo que es trabajar para no obtener nada en retorno. Y 2 millones de TikTokers se pegaron en ella. Vamos a ver si podemos escuchar un momentico. Permítanme porque no lo tenía planificado, pero si podemos escuchar el TikTok donde este tipo habla. A ver. Ya va, que el volumen aquí está fatal. Ok, este es el comediante diciendo básicamente, esta gente no quiere trabajar. Y aquí es donde sale el TikToker a dar su respuesta. Plus hours a week with a master's degree and still not being able to afford a 400 square foot A ver, apartment. voy a ponérselo Brand new otra vez. Cadillac convertible off of a... We need to stop expecting the same damn people who bought a 4-bedroom home and a brand new Cadillac convertible off of a $30,000 a year salary working at Perkins to understand what it's like to be working 40 plus hours a week with a master's degree and still not being able to afford a 400 square foot studio apartment. Bueno, para los que no hablan, alguien que está molesto, la gente de todas maneras de Yahoo se lanzó el resumen. Debemos dejar de esperar que la misma gente que compró una casa de 4 dormitorios y un Cadillac nuevo convertible con un salario de $30,000 al año puedan entender lo que es trabajar más de 40 horas a la semana con una maestría y no poder comprar un estudio de 400 pies cuadrados en Iowa. Esto fue lo que dijo Scott. Y la generación Z salió a decir, mira, básicamente este pana tiene razón. La generación Z y millennials estamos bravos y estamos molestos y nos estamos quejando, no porque no tengamos ganas de trabajar o de trabajar lo mismo que trabajó una generación previa, pero porque no vamos a sacar nada haciéndolo. Y obviamente, bueno, aquí hay bastantes estadísticas para poder ver si esto tiene un sentido o no. Después de haber levantado miles de dólares en deuda estudiantil, ahora les dicen los ejecutivos que sus grados académicos tienen poco valor y que el 90% de los casos hubieran podido obtener el trabajo sin haber accedido o sin haber tenido que hacer los estudios universitarios. Y ahí es donde uno dice, bueno, sí, pero, o sea, entiéndase que ustedes, en un principio a nosotros nos metieron el cuento de que había que estudiar. La gente, además, que logra obtener un trabajo, ven que el salario no llega. Para lograr a un hogar promedio, estamos hablando de $433,000. Se necesita una entrada de $166,000 anuales. Y en este caso, la casa promedio solamente gana $74,580, de acuerdo a Homebay. Y los puestos de trabajo de entrada a cualquier empresa son la mitad de eso. Para ponerlo en contexto, los precios de los hogares han aumentado el doble de rápido que los salarios desde que comenzó el milenio, y está llevando a trabajadores jóvenes a tener no solamente uno, sino 3 y hasta más trabajos para poder mantenerse al día con el costo de la vida.
Bueno, pero yo no soy generación Z, estoy en esa. Y aquí no puedo evitarlo porque ya me ha pegado gritos a través del chat de Twitch. Ya, Briseño, yo trabajo con un chamo de 29 años, ingeniero, que le echó bolas, trabajó part-time y se graduó en UCF, sacando la nota para mantener la scholarship y hace 2 años compró la casa. Claro, lo que pasa es que aquí también habría que ver en qué se graduó esta gente, en qué esperaban ganarlo, porque los de ingeniería sí tienen que haber estudiado ingeniería hasta dentro de poco que ya uno pueda, por comando de voz, pedirle a ChatGPT, calcúlame esta losa de concreto y calcúlame estas columnas. Pero estoy de acuerdo, Juan Serrano. Hay una, hay una cantidad de gente que lo logra, pero no es la regla por lo que estamos viendo. Están trabajando más que cualquier otra generación anterior, los millennials y la generación Z. Y también estamos pagándoles desproporcionadamente menos que ninguna otra generación. Por supuesto, la opinión de muchos es, me vendieron una mentira. Mi primer trabajo a los 16 años pagaba $7.25 una hora. 10 años más tarde tengo un bachelor's degree y estoy ganando $14 la hora. Estos son algunos de los comentarios que la gente hizo en este TikTok. Y por cierto, este artículo no es de Bloomberg, sino de Fortune.com. Inclusive uno de la generación X que está de acuerdo en que inclusive de la generación X estaban de acuerdo que los trabajadores hoy en día lo tienen más duro que antes. Yo tengo 44 años y te estoy diciendo, nosotros no estamos trabajando las 40 horas que yo trabajaba cuando eran 25. Estamos haciendo el trabajo de 2 y hasta 3 personas ahora. Y otra persona puso la culpa en que la gente decidió ir al college, obtienen estos degrees que no son buenos para trabajos que pagan bien y luego dicen que es culpa de todos. Yo creo que hay una parte de eso, pero yo aquí le voy a dar a la generación Z y a los millennials toda la razón. Uno trabajaba, a ver, yo sacaba copias, y estoy hablando de Venezuela, crisis finales de los 90. No, estoy hablándoles del 80, del 91, 92. Yo sacando copias, claro. Yo trabajaba el turno de sacar copias que duraba hasta las 8 de la noche y yo lo extendía hasta las 9 de la noche para que me llegaran los de derecho, que sacaban la copia que jode. ¿Ok? Y levantaba el dinero para pagar la universidad, pero también levantaba dinero para irme de un fin de semana para La Guaira, para Puerto La Cruz. No era que levantaba el dinero para irme de viaje en avión, quién sabe si me hubiera puesto en ello, pero ojo, era un trabajo de 4 horas, pero yo las últimas 2 horas las metía yo. Pero había la perspectiva de tú vas a llegar a esto. Yo llegué en la raya a la compra de un apartamento de ahorro habitacional, que llené un planillero insólito para poder llegar al salario mínimo que se requería para eso, porque como profesor universitario creo que ni llegaba, y te lo entregaban en obra limpia, y había que hacerle de todo, y de allí pasamos a el de la Carlota vendiendo un carro, y bueno, toda una locura, y ahora estoy en una casa que simplemente heredé. Pero yo soy una excepción. Mi generación quizás fue la última que medio se compró un apartamento. Y como generación. Así que no hay esa promesa y tienen toda la razón de estar molestos. Ahora sí, vieron que les dejé esta también, amigos de públicos. ¿Por qué? Bueno, para reconciliarme con mis amigos de Gen Z y tal. Briseño, me parece muy importante lo que acabas de decir, porque esto es precisamente producto de la explotación. No, esto es producto de un capitalismo mal llevado. Pollito, yo no te voy a regalar esto a ti. Hoy voy a hacer una excepción para la gente que recibe el aburrido público. Primero tengo que desactivar el modo avión. No tengo que desactivar el modo avión, nada. ¿Ves? La computadora, el celular escuchándome. Primero que nada, tengo que recordarles que voy a estar este jueves en Pispa y este martes voy a estar en Puercos, que por cierto me acabo de dar cuenta que tengo un error en la página web. Y el 1 de febrero, el jueves, voy a estar en Pispa. Febrero hay Patreon gratis. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ya les avisé. Escríbanme a que se vayan todos, radio@gmail.com, por qué no pueden pagar el Patreon y yo les hago llegar el aburrido. El que se vayan todos no, porque es el producto que más me genera
costos. Pero además, hoy voy a regalarles el extra, que generalmente no lo escucha la gente que no está en el Patreon, porque me parece interesante. Así que en este momento yo cortaría el Patreon, pero vamos al extra. ¿Ok? Para esa gente que me está escuchando en Spotify público, en YouTube público, que me estás viendo en el video público. Y el resto se queda conmigo, porque vamos a seguir grabando este aburrido. Vamos con un extra que también va a ser para la gente del episodio público después de haber repasado todas estas treintena de noticias. Este extra va a ser agotador. ¿Por qué va a ser agotador? Consigo un artículo escrito por John Manuel Silva en Caracas Chronicles. Para quienes no conocen, Caracas Chronicles es un medio en inglés sobre política, vida, economía, riesgo político en Venezuela. Quizás creado pensando en qué le puedo mandar al amigo gringo para que entienda el peo en el que estamos. En el momento en que tuve reporte semanal, entrevisté a una de las editoras principales de Caracas Chronicles y me parece que este artículo es particularmente interesante, pero tengo que advertir de plano desde ya que yo que me involucra emocionalmente. A ver, vamos con calma a irles traduciendo, porque además creo que no lo conseguí en castellano, este artículo en inglés de John Manuel Silva. Memory Holding de Chatén Era. La revolución bolivariana, en todos sus efectos, es una revolución. El paso prácticamente, sin que nadie se diera cuenta, de la muerte de Gustavo Cisneros y el borrado de los productos culturales de la era de Chatén muestran la extensión del impacto de este gobierno en nuestra memoria colectiva. La respuesta a la muerte de Cisneros es una evidencia de que el chavismo ha logrado una revolución completa y exitosa. Un orden ha reemplazado a otro y ha creado un nuevo status quo, al punto que aquellos que se oponen a la élite gobernante en este momento, se oponen a ella utilizando las leyes, normas y códigos culturales de aquellos que comenzaron la revolución. Si se ponen a ver, los mismos que apoyan a Pérez Jiménez utilizan el término de Cuarta República y utilizan el código que Hugo Chávez claramente tenía en su propuesta de narrativa de que aquí esos 40 años se perdieron. ¿Qué quiere decir con todo esto el autor? Que se oponen al chavismo como un movimiento político, pero lo hacen dentro de su marco conceptual y utilizando sus códigos culturales. Les acabo de dar un ejemplo. Y está utilizando a Cisneros como una muestra porque Cisneros fue probablemente uno de los empresarios más exitosos de este país, con un efecto brutal en la vida cotidiana de los venezolanos en varios aspectos, comenzando por Venevisión, y su muerte pasó desapercibida. Vuelvo al artículo. En este sentido, y contrario a lo que algunos analistas irresponsables afirman, la revolución bolivariana es, en efecto, y en todos los efectos, una revolución. La historia anterior a su existencia, los valores antes a la imposición de su orden, son cada vez más difusos en la memoria de unos pocos. ¿Cuál va a ser el elemento que lo lleva a esta conclusión? No es solamente lo que ocurrió con Cisneros, sino un podcast en el cual se habla de la era de Chatén y al autor le sorprende la valoración de Chatén que se hace en este momento. Pero vamos para allá. Continúo. Es imposible para este cambio generacional que no haya tenido efectos culturales. ¿Alguien conoce a la persona que murió y que era uno de los más influyentes hombres de negocio de toda la Venezuela del siglo XX? La muerte de Cisneros debió haber sido equivalente a la muerte de Carlos Slim o Ricardo Salinas,
pero fue solamente en República Dominicana donde el Congreso le rindió un tributo. Y aquí hay una aclaratoria importantísima para quienes han seguido este podcast y inclusive que se vayan todos. Este no es un artículo nostálgico, no es un artículo sobre nostalgia. Y me parece una aclaratoria bien valiosa porque hay momentos en que me parece que no lo tiene tan claro, pero se nota que está haciendo un esfuerzo por separarlo del tema de la nostalgia, que es un tema gravísimo en nuestra cultura, porque además es una trampa en la cual generalmente la nostalgia, vamos a recordar un país que ni siquiera existió. Este es un artículo sobre revoluciones. Este es un artículo sobre una revolución particular y sobre el olvido. En el episodio del podcast que se llama Hammer Space, dedicado a Chatén y que puede aprender de Danny DeVito, Cristian Caroli mira la carrera de Chatén y mira sobre todo su caída, o como la ve Cristian, su caída, y el odio que este personaje puede levantar hoy en día. Cuando uno revisa lo que coloca Luis, tipo que me dio las oportunidades que ustedes no se pueden imaginar y que hasta el día de hoy sigue siendo una figura de la cual no podemos prescindir quien quiera que haya vivido esa época, e inclusive sobre todo el siglo XX, este milenio en particular, 2000 al 2015, al 2017. Él revisa el masterclass que da Chatén, que en realidad es un recorrido por todo lo que él hizo en los medios, pero si ustedes revisan un tweet, un post, hay una cantidad de haters que le salen a Chatén. Algunas veces son los mismos que me salen a mí, y los que utilizan siempre para atacar a Led o para atacar a José, estos son la generación de Chatén que no da risa. Entonces por eso es que habla de que sea una persona que puede ser odiada hoy en día. Sigue habiendo gente que va a los shows de Chatén, que lo escucha, que lo sigue. Aquí hay que hacer ese aparte. Vuelvo. Viendo este podcast me pregunté si la gente entendía quién era Chatén y lo que había significado para mi generación. Contrario a los que unos creen, Chatén fue uno de los tipos más interesantes, originales, disruptivos y talentosos de la comunicación en los 90. Su programa de televisión, su programa de radio, su salto a la televisión, su continuo quiebre de patrones y tabús, su irreverencia, su uso del humor, no era común en la escena local. Chatén se convirtió en una imagen referencial y muy influyente en Venezuela. Me estoy saltando partes del artículo, les recuerdo que siempre les estoy dejando el artículo para que ustedes lo puedan leer por su cuenta. Ese país en el que vivíamos, ese país que él describe como un país donde estaban artistas de grafitis, las batallas de rap de los próceres, donde había una cultura y una contracultura, el show de la gente bella, Rocadencia, el show de la mañana, Zona Radical, los rockeros de Mérida que supuestamente eran satánicos. Todo eso, ese país era un país que tenía enemigos. Tenías los enemigos que eran Gustavo Pierralt, que decía gracias por existir al final de su show. Si tú admirabas a Chatén, tenías que odiar a Daniel Sarcos. Había como una pica de la contracultura o la irreverencia con los medios tradicionales y la forma tradicional de hacer medios. Pero Venezuela, el caso de Venezuela, no es el olvido o unos treintañeros nostálgicos los que quieren volver a un país del cual ya todo el mundo se puso viejo. No, aquí estamos hablando de un nuevo orden establecido y un viejo orden robado. Y pareciera no haber récord de ese país. Sí lo hay. Lo hay en el momento en que alguien decide, viendo el masterclass de Chatén, que, mira, que hay todo un recorrido del que hay que hablar. El problema, y aquí voy a tener que hacer una parte, es súper complejo cuando hablamos de Venezuela. ¿Por qué? Porque aquí sí venimos del futuro los venezolanos, desde el punto de vista de que antes de la fragmentación en cámaras de eco que generaron las redes sociales, nosotros nos fragmentamos. Primero en dos fragmentos que son el producto de la polarización, que empezaron a ver cada uno su canal, adelantándonos un poco de lo que ya estaban viviendo, pero iban a vivir más adelante los gringos con Fox News en CNN. Entonces primero tenemos esa fragmentación, pero luego tenemos una fragmentación previa que ya existía en todos los países, que es la de las clases sociales, que en esos dos nuevos fragmentos tuvieron que empezar a verse y a conocerse
y que en el caso de Chávez eran sumamente poderosas porque Chávez conocía bien el alma de lo que constituía la parte fuerte de su bloque, lo que llamamos los sectores populares. Y aunque había sectores populares con la oposición, había también una clase media que votó por Chávez, no me malentiendan, pero luego que se da esta polarización, tenemos también la fragmentación que produce la migración. La fragmentación que produce el ver televisión pública a ver televisión por cable, que es una fragmentación económica. Luego nos lleva a la fragmentación por la migración. Si ustedes quieren saber dónde está, y yo sé que mi lema este año no es ni quejarme ni explicarme, pero dónde está verdaderamente el gran reto y el gran coñazo que recibimos los que hacemos comedia en vivo, es el hecho de que nuestras audiencias fueron atomizadas y regadas por el mundo. La gira que uno antes hacía para que te viera una cantidad de venezolanos en Barquisimeto, una cantidad de venezolanos en Valencia, una cantidad de venezolanos en Puerto Ordaz, etcétera, ahora la tienes que hacer por toda Sudamérica, por toda Europa, por ciudades de Estados Unidos hasta llegar a Salt Lake City. Pero vuelvo, nosotros ya veníamos de una fragmentación en polarización y luego una fragmentación en medios, en espacio geográfico por la migración. Con lo cual el territorio del consumo venezolano es un territorio digital y lo es actualmente. Ergo, estoy yo aquí. Aunque haga radio a las 3 de la tarde, estoy yo aquí, sabiendo que voy a llegar todavía a más personas. Y a la radio a la que voy se transmite por YouTube, porque sabe que el venezolano está en ese ecosistema. Entonces tenemos primero esa fragmentación. Pero tenemos además que esa polarización del lado de la oposición se convirtió en un tema que si tú querías hacer humor no podías evadir. Y en Reporte Semanal respondimos abiertamente haciendo el mejor programa que he hecho que nadie ha visto, porque se transmitía por Videoplay, eran muy pocas personas las que podían ver, y no podía ser menos, no tanto por mí, sino porque tenía a Ana Nutria, tenía Chucho Roldán, tenía a Sebastián Gutiérrez, tenía hasta Gao pasando por allí, tenía a Borges, Andrina Borges, imagínate tú, a Estefanía, a Daniel, tenía una cantidad de gente escribiendo e inventando y participando, y toda la fuerza del Chihuire bipolar de Plop Contenidos, que nos permitió hacer un programa increíble, pero se transmitía por Videoplay, porque ya estábamos en un nivel de censura donde eso en televisión pública no iba a ocurrir. Y en YouTube no había cómo financiar todos esos escritores. Lo que la gente vio por YouTube era básicamente un fragmento mínimo de lo que era ese programa completo. Y digo mejor, con toda la falsa modestia también es pecado. Entonces, aquí hay otro elemento, que es que en ese país de oposición, ese país que de contracultura inclusive, curiosamente se dan ciclos de ahora viene la solución. Y ciclos en los que uno no podía hacer simplemente humor de Y, Z y X sin tocar política, porque la política afectaba la vida de todo el mundo. Hay países, España todavía, pero Estados Unidos, donde tú puedes hacer todo un show sin tocar política, porque la política no ha tocado la vida de todo el mundo. La política está cumpliendo el rol que tiene que cumplir, que es que no se le sienta en mi vida y en el ejercicio de mis libertades. Pero entonces retomo el artículo dejando aclarado un poco estos fragmentos y además cómo dentro del fragmento de oposición, por mucho que las figuras de entretenimiento quisieran separarse, y también dentro del fragmento del PSV o del chavismo, todo el mundo tenía que tomar una postura política, porque la política permeó todo, y eso es parte de lo que es una revolución. El caso entonces de Venezuela no es un caso de olvido o de treintañeros nostálgicos queriendo volver a un país donde todo el mundo ya se ha puesto viejo. No, aquí estamos hablando de un nuevo orden establecido y un viejo orden robado. Y no hay récord de ese país. Argumento que está empezando a verlo, pero para ver ese récord tenemos que tener un espíritu más calmado, y me parece valiosísimo que el autor, en este caso John, no quiero decir mal su nombre, John Manuel Silva,
está claro que hay que mencionar algo sobre ese clima con el que miramos hacia atrás. El chavismo eliminó estaciones de radio en Venezuela, como la 92.9, eliminó contenido que no fuera incómodo de otras estaciones. Fue el chavismo que llevó a Chatén, que era apolítico, a meterse en políticas, y no solamente él, sino todo el medio artístico y de la clase media, que fue derrotado y olvidado después de esto. Que escribí un pie de página, no sé qué quería decir. Y quiero acentuar, esto lo digo yo, que había conciencia del costo de acercarse a la política, pero que también hacer humor de espaldas a lo que estaba ocurriendo, a lo que ocurre, a las ansias de la audiencia, era un contrasentido para quien hace entretenimiento. De nuevo, la política permeaba todo. Entonces, escuchar a Chatén, nos dice el artículo, es un viaje. Es como ver un documental como el que se hizo Gustavo Cisneros hace pocos meses antes de morir. Ambos productos puede que estén hechos a la altura del ego de sus productores, pero sabes que el recuento vale la pena porque guarda la memoria. Aquí toca Cisneros, pero quiero llegar a esta afirmación. Por otro lado, vamos a leer. Por un lado, uno ve la subida, el ascenso de un comunicador que rompió paradigmas como muy pocos en su tiempo, prácticamente como ninguno en su tiempo. Chatén rompió paradigmas todo el tiempo. El outsider típico que tomó contenido, el outsider típico que tomó un medio de masas anticuado, le dio la vuelta y sabía cómo modernizarlo, romperlo, imponer sus tendencias en él. La cantidad de locutores que empezaron a hablar como Chatén, directamente como Chatén, era asombrosa. Por otro lado, nos muestra una especie de pena por parte de la clase media opositora de reconocerse en ese pasado. Chatén es un idiota sin talento que solamente influyó en comediantes mediocres, dicen en las redes sociales, con una especie de simplismo poco justo. Tan poco justo como decirle a Gustavo Cisneros que fue responsable de la consolidación del chavismo, como si Cisneros fuera culpable de que la mayoría de los venezolanos vieron en el chavismo la solución a el agotamiento de la Venezuela democrática, o el agotamiento de la democracia venezolana. No voy a ponerme aquí en un tiroteo psicológico, nos dice John Silva, pero creo que me encanta esta frase, mucho de trauma pobremente asimilado en este odio sin limitaciones que de vez en vez vemos que alguien descarga sobre alguien que fue una figura de la oposición en algún momento del chavismo. Los venezolanos que vivieron pegados a Venevisión durante el 2003 y en la huelga, esperando que Napoleón Bravo o Ana Bacarera les dijeran lo que pensar, son los mismos que hoy odian a Cisneros y lo acusan de ser un traidor. Los venezolanos que creían en Nacho, el cantante de reggaetón, que era un joven brillante y lúcido en el 2016, son los que hoy hacen eco del chisme del showbiz que gira alrededor de él y aplauden esos patéticos videos donde al cantante le da una rabieta por un chiste. Y la misma persona, la misma gente que 4 años atrás creía que Juan Guaidó era la reencarnación de Churchill, son los que hoy en día lo acusan de ser un bon vivant que juega pádel en Miami. Es un párrafo que la verdad tendría que volverlo a leer, porque sentí tanto eco aquí en cosas que uno ha observado que me parece muy acertado de John Silva, la forma como describe. Los venezolanos que estaban pegados a Venevisión durante el 2003, esperando que Napoleón Bravo o Ana Bacarera les dijeran cómo pensar, son los mismos que hoy odian a Cisneros y lo acusan de ser un traidor. Los venezolanos que creían en Nacho son los mismos que hoy se ponen a comentar y a ver los videos donde le da una pataleta por un chiste que le hicieron. Y la misma gente que hace 4 años creía en Juan Guaidó como la reencarnación de Churchill son los que lo acusan de ser hoy en día un bon vivant, un vivo jugando pádel.
yo recuerdo que esa clase media llenaba los shows de Chatén y le decían, métete en política. Estoy saltándome párrafos y resumiendo, les recuerdo que el artículo completo vale la pena en Caracas Chronicles. Y esto es lo que hemos hecho los venezolanos. Hemos convertido a estas figuras en esperanzas blancas contra el chavismo. Un día pensamos que son increíbles y tenemos esperanzas alrededor de ellos, y luego nos defraudamos o nos sentimos desilusionados porque no acabaron con el chavismo y los acusamos entonces de ser traidores. Somos dos lados de la misma moneda. Por un lado hay desencanto, tristeza por lo que fue perdido, rabia por el fracaso que uno no puede asimilar, y más importante aún, la visión, por el otro lado está la visión de la responsabilidad propia del desastre. Y yo creo que este es el examen maravilloso al que invita la película Simón. Es, revisa en qué parte esto. Y yo creo que el examen personalmente más grande que he hecho ha sido el del wishful thinking, el de, a pesar de que no soy un tipo dado a la esperanza, el de todavía creer que estabas con gente que sabía en lo que se estaba metiendo. Eso, sin embargo, al fin y al cabo, no justifica que la desilusión que tenemos con nosotros mismos la virtamos sobre aquellos que son el perfecto pararrayos de nuestra sensación de fracaso. Les decía, ya les voy a decir cómo termina el artículo, pero les decía que hay que ver esto entonces además dentro de las cámaras de eco que son cada red social. ¿Por qué? Porque yo sigo yendo a presentarme. Pronto voy a estar en España y he ido a presentarme en muchos lugares. Y la gente con la que me encuentro no es la gente que está en esta nota. Es la gente que hizo su vida y que siente que hay uno de mis mensajes cuando termina un show que es, miren muchachos, yo sé que algunos me preguntan si Venezuela se arregló. Yo lo que les puedo decir no es que Venezuela se arregló, es que el venezolano se les está arreglando. Esta es la frase que les digo. Y el venezolano se le está arreglando aquí y afuera. Porque tanto el que está en Venezuela como el que está afuera le tocó vivir en un país que no se parece al país en el que creía que iba a vivir. Y eso es lo que nos une. Ser gente que le echa bola. Y lo que nos une además, en todo caso, los que estamos en este Patreon, es gente que no anda echando culpa. Porque dedicar parte de tu energía a enfocar tu frustración en otro te quita energía de tener que echarle bola. Y yo respeto enormemente al que ahorra esa energía y la pone en algo productivo. Eso quiere decir que no hay gente que yo siento que se robó la energía que había desarrollado un movimiento opositor en un momento determinado. No me van a hablar de Leopoldo López, que decidió que toda esta energía, yo soy el que sabe cómo se va a utilizar y cómo se debe utilizar, ignorando las voces a tu alrededor que te decían, por ahí no va la cosa. Pero no voy a entrar en esa, porque me importa un carajo. He decidido vivir. Pero sí debo hacer la aclaratoria que eso no quiere decir que uno anda por la vida pensando todos son inocentes. Pero yo tengo responsabilidad, como todos tenemos, y los que fuimos más visibles, más todavía, de cuál es mi parte en todo esto. Y cómo no convierto eso en rabia. Cómo no convierto eso en una energía y además en unos códigos que no son los míos, no son los códigos con los que crecí. Y de ahí es que John Silva es importante el rescate del principio del artículo, el hecho de que utilizamos los códigos y los valores de aquello que adversamos. Bien, continúo la lectura del artículo de John Silva, les repito, de Caracas Chronicles. Ya que no quiero perderme aquí. Es más cómodo lavarte las manos y drenar tu culpa lanzando piedras. Pero qué ironía. En lanzando piedras contribuimos con la necesidad de aquello que adversamos, de la revolución, de olvidarnos de todo lo que existía antes.
Productos como Free Cover Music, el Cusica Fest, la película Simón, el podcast venezolano de Reyes Luca, apuntan en una dirección correcta. Una que no le da idealización excesiva al pasado, como le dan los nostálgicos, pero que tampoco anda en una rechera constante diciendo hay que olvidarse de todo para que no nos demos cuenta de nuestros fracasos. Ahora, creo que es apropiado reconstruir la historia de nuestra democracia y del país en el que crecimos, si no, en todo caso estamos viviendo en el que crecimos, y es necesario revisitar el 2002, el referéndum revocatorio y la vida cultural de los primeros años del chavismo. Todas esas cosas que nos acompañaron antes de llegar aquí. Y hacerlo sin victimización, sin el grito de hemos sido traicionados, con el cual siempre nos estamos contando nuestra historia. O sea, ¿por qué para muchos en el Patreon este artículo tenía que estar aquí? Porque saben que he venido hablando de esto mucho más atomizado y menos articulado, porque lo hago en función de distintos momentos, que lo que ha hecho John Silva. Por lo menos para que sea historiografía hay que hacerlo. Para grabar aquello que ha sido destruido, termina John Silva. Hay que recordar el esfuerzo que hizo Andy García tratando de rescatar La Habana que él conoció y que el mundo la conociera. Y lo difícil que es para él hacer esa película cuando todavía hasta el día de hoy hay una nostalgia por el proyecto que implicaba a Cuba en un momento determinado y que para muchos no se puede dejar ir. Pero bueno, esto no se trata de oposición ni de gobierno. Esto se trata y no se trata tampoco nada más del rol que Chatén y a muchos otros nos tocó en un momento determinado en que era imposible escapar de la opinión política y de tener una opinión política porque todo había sido altamente politizado. Esto se trata de cuáles son los valores culturales que van a sobrevivir a la imposición de unos valores que pareciera habernos sobrepasado. Y el rol que tiene el historiador en todo esto y el que pueda hacer historia en todo esto. Aquí en el Twitch me dice alguien, eso a muchos puede cansarles o sacarle la piedra. Sí, porque y requiere un proceso. Hasta yo tuve que vivir. En mi caso fue darme cuenta de la energía que le entregué, de la cual no me arrepiento, pero la cual no le podía continuar dando, a algo donde no veía la coherencia que hacía falta para que esa energía llevara al objetivo que a mí me parecía que colectivamente le servía a Venezuela. La energía que uno ponía en una cantidad de personas y organizaciones, cuando en el fondo, donde yo he visto resultados, ha sido en mi trabajo con ONGs verdaderos, y sigo viéndolos. Eso quiere decir que me resguardo de la opinión política global metiéndome en un tema de ONGs, de voluntariado y callándome la boca y no teniendo... No. Eso quiere decir que considero que el mundo es mucho más grande y que los venezolanos podemos acceder a un mundo mucho más grande. Esa es la razón por la cual hago este podcast donde abarco desde la salida de Sabater del país de España hasta el nivel de propaganda política comparado con lo que hizo Potemkin en su momento con Catarina la Grande en Rusia, o el debate absurdo que se está teniendo en Estados Unidos entre dos yogures vencidos para unas elecciones cuando supuestamente aquello era uno de los ejemplos de lo que era un país democrático. Creo y me he encontrado, y agradezco enormemente la existencia del Patreon porque me ha permitido eso, encontrarme una cantidad de venezolanos y no venezolanos que les gusta pensar en algo mucho más grande que lo que se me fue de las manos. ¿Y de quién es la culpa de que yo no tenga hoy la vida que yo pensaba que iba a tener hoy? Dejé este segmento para los que no están en el Patreon para que sepan, bueno, uno de lo que se pierden y dos que sí hablo de Venezuela, pero hablo de Venezuela en B mayúscula. Me gusta este artículo de John Silva, lo agradezco enormemente
Me pareció insólito escuchar el podcast del cual partió, porque alguien más me lo había recomendado, y el sentir lo grave que es la distancia que se nos ha establecido en un pasado reciente del cual hay mucho que rescatar. No sé por qué coño estoy hablando tan serio, pero es quizás porque esto me tocó. Gente, y leo los comentarios de la gente en Twitch para que sepan, a ver si hay un eco de los que están escuchando en Spotify o viendo en YouTube. Aquí me dice alguien: la energía que puse yo, y seguramente muchos de los que emigramos, y que cuando pude reflexionar entendí que se me iba de la vida tratando de salir de algo en una gesta heroica, y los tiempos políticos no son iguales a los tiempos humanos. Eso lo escuché un poco antes de emigrar y me hizo clic. Todos hemos tenido ese momento de clic, que es rudo, y que no es una rendición. Pero, más importante que ganar o perder, sigue pareciéndome comprender y vivir una vida moral. No puedo despedir este aburrido sin dejar constancia de que yo estoy en ambos lados de esta rabia. Yo en un momento determinado consideré que ciertos individuos o ciertas facciones tenían la solución. Y también soy de los que he tenido la rabia hacia ciertos procederes, más que individuos, pero que he corporizado como individuos en mis rutinas, los he nombrado con nombre y apellido. Y de lo primero, de haber sido parte de esos medios que en un momento determinado les tocó darle tribuna a ideas o a movimientos particulares, he aprendido a no admirar a nadie, a admirar algunos de sus rasgos y a defender ideas claras, y a someterlas a consideración. Somos nosotros, por otro lado, viendo el otro lado, cuando me ha tocado ser de los que siente esa rabia hacia figuras particulares, me ha tocado asumir que la admiración la hemos puesto nosotros. La deificación, la búsqueda de Mesías la hemos puesto nosotros. Somos nosotros los que agarramos a X o Y candidato y decidimos: este es el hombre, este es el que sí lo tiene, porque él sí puede, porque ese sí va a ser el que lo va a hacer. De la misma manera que agarramos a un Bukele, a un Milei o a quien sea, y dejamos de cuestionar. El objetivo completo de esto que se llama aburrido ha sido cuestionar. El que está hablándoles a ustedes en este momento es alguien que ya ha pasado por eso. Ya yo no admiro a nadie, admiro ciertos rasgos, comparto ideas con ciertas personas, pero eso no quiere decir que voy a ser ciego a los retos que tienen por delante, ni que voy a resguardarme en un pesimismo. Y con esto hago eco del artículo del New York Times sobre el pánico de extinción, sobre la vibra apocalíptica en la que es muy fácil resguardarse, que tampoco esto implica un nihilismo y un conformismo. Implica que el camino sigue siendo el mismo, pero ojalá lo hagamos con más madurez. Y para eso quizás haga falta ese recuento historiográfico que pide John Silva. Hasta la próxima vez que podamos encontrarnos. Aburrido.